Más de 200 migrantes fueron obligados a consumir medicamentos para inhibir sus necesidades básicas. ¿Por qué? Pues porque iban hacinados en una caja de tráiler que se dirigía hacia el norte. Querían completar el sueño de todo migrante, que es llegar a Estados Unidos. Y no se trata de una fantasía o de una noticia falsa, ¿eh? Esto pasó y pasó en Veracruz. Esta es la aberrante realidad de nuestro país. Migrar de forma ilegal es horrible, pero hacerlo a través de México es un auténtico calvario. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que el sábado, apenas el sábado, rescató a 206 migrantes cerca del municipio de Cardel, en Veracruz. Ahora sabemos por los reportes de la prensa de Guatemala y de Honduras que entre las víctimas había 20 menores de edad, decenas de niños no acompañados, y que en ese camión había bebés de apenas un año de edad, como Germán Brizuela, Dalit Sánchez y Brittany Ramírez, porque tienen nombre y apellido, y los tres apenas tienen un año en este mundo, un año en esta vida, y estaban montados en ese camión recubierto con material hermético para burlar los controles de seguridad que tienen rayos X. Eso es lo que viven las infancias migrantes. Ese es el presente que les ofrece esta sociedad. Pero la cosa no queda ahí. Cuando las autoridades encontraron el vehículo abandonado a la orilla del camión, a la altura del fraccionamiento Tabachines, en medio de la noche, se toparon con una escena de horror. Los migrantes estaban en la caja del tráiler, encerrados, sin agua, sin comida. Ese sábado la temperatura marcaba 34 grados centígrados en Cardel, y esos 206 migrantes llevaban ahí varias horas. Imagínense eso. Vamos, por un momentito piensen en cómo sería estar con su hijo, un bebé en brazos, encerrado en un camión abandonado, soñando en que eso pudo ser el inicio de un camino a una vida más próspera, y después esperando con fe a ser encontrados para salir vivos de ese camión. Los traficantes que se aprovecharon de estos más de 200 migrantes además cometieron una atrocidad. Los hicieron tomar medicamentos antidiarreicos para impedir que tuvieran deseos de ir al baño, de hacer del baño, y que entonces soportaran el encierro y el largo trayecto por el que pagaron varios miles de dólares vendiendo hasta lo que no tenían. Luego de que Migración los rescató, muchos de ellos fueron llevados a clínicas de Veracruz por la severa deshidratación que tenían. Los demás fueron trasladados a oficinas de migración para definir su situación legal. Y lo más seguro es que sean deportados a sus países, como también es muy seguro que en breve muchos de ellos lo vuelvan a intentar, cruzar todo Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos, porque cuando el hambre se siente como un nudo en el estómago, cuando la pobreza y la violencia azotan, migrar de forma ilegal se convierte en una veta de esperanza, de cambiar la historia para uno mismo y su familia. Lo ocurrido en Veracruz es solamente una cara del calvario en que se ha convertido migrar. Esta es la crisis humanitaria más severa en nuestros tiempos. Cifras del gobierno de Estados Unidos señalan que en el año fiscal 2022 fueron interceptados por las autoridades 2.76 millones de migrantes. Estas personas que atraviesan México para llegar hasta Estados Unidos no solo se enfrentan a las atrocidades que cometen los traficantes, también sufren el asedio de otras células del crimen organizado, a la xenofobia y al racismo. Además, se enfrentan desde el pasado 11 de mayo a una situación incierta, luego de que el gobierno de Joe Biden pusiera fin al Título 42, una ley sanitaria con la que se expulsaron a 2.8 millones de migrantes bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19. Ahora, en su lugar, el gobierno de Estados Unidos aplica el Título 8, que es una ley
que agrava las sanciones para aquellos que crucen la frontera de forma ilegal en repetidas ocasiones. Pero no solo en el sur el panorama es trágico. El diario The Houston Chronicle reveló una serie de correos electrónicos en los que se afirma que el gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, ha dado la orden de empujar a niños pequeños, a bebés lactantes, de regreso al río Bravo, además de negarle agua a solicitantes de asilo, incluso en condiciones extremas de calor. En uno de estos correos se narran incidentes no reportados y otros que apuntan a que en las zonas del río por donde pasan los migrantes se instalaron alambres de púas y boyas, con lo que les obliga a cruzar por donde el agua es mucho más profunda e impredecible, o sea, exponiendo su vida. Los migrantes no solo padecen a gobiernos indolentes, también los métodos de los traficantes de personas se vuelven cada vez más crueles. Ahora los vemos dopar a los migrantes para impedirles incluso ir al baño. Es un trato inhumano que ni siquiera se tienta en el corazón por niños y bebés. Es una aberración, pero es real. Migrar a través de México, insisto, es un auténtico calvario y nadie parece querer hacer nada por cambiarlo. Yo soy Adela Micha.